Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al repaso de la lección de esta semana. ¿Qué ocurrió? Es el título. Pero antes de responder a esa pregunta, que tiene mucho que ver con lo que pasó allí en el Génesis y cómo Dios restaura aquello que el pecado provoca a través de un pacto, vamos a hablar de tres grandes ideas. Nos vamos a concentrar en tres propósitos, tres grandes ideas. La primera tiene contenido el texto Génesis 1:1. ¿Lo recuerdas? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La segunda, como texto base, tiene Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y la tercera está allí en Génesis capítulo 3, verso 21, que dice que Dios hizo túnicas de pieles para vestir a Adán y a Eva. Tres textos que vamos a estar desarrollando con otras ideas en el repaso de esta semana. Vamos entonces. El ser humano se puede preguntar muchas cosas con respecto a Dios. La verdad que muchas veces cuando alguien dice, demuéstrame con la Biblia el origen de Dios. Y cuando vamos a Génesis, capítulo 1, verso 1, el primer texto de la Biblia, no vamos a encontrar respuestas para aquellas inquietudes. Pero el ser humano siempre tiene inquietudes de qué, quién, cómo, cuándo, por qué, etc. Y si bien Dios se reserva, y la Biblia le llama misterios, se reserva ciertas cosas, en su revelación encontramos respuesta para la inquietud del ser humano. Vamos juntos entonces a leer Génesis capítulo 1, verso 1. ¿O te lo sabes de memoria? Yo sé que tal vez te lo sabes de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto viene a responder quién, cómo, qué y cuándo. Es interesante. Fíjate que cuando vamos a la pregunta ¿quién?, la Biblia responde en el principio creó Dios, Elohim, que literalmente significa dioses en un género que es el plural en hebreo, que son más de dos personas, es decir, en este caso tres. Esta idea está reforzada en el verso 2 cuando dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, en la pluralidad de Dios, en la creación está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Encontramos en Juan capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, en Hebreos capítulo 1, a Cristo Jesús siendo el agente creador. Pero no es exclusivamente Él. Está también el Padre como el originador, la fuente, y el Espíritu Santo como el sustento también de la creación. Por lo tanto, ¿quién es Dios? Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La pregunta ¿cómo? Es una inquietud también del ser humano, a tal punto que la gran corriente de la evolución trata de responder cómo el ser humano llegó a la existencia. No obstante, la Biblia, cuando responde el cómo, dice que por la palabra de Dios fueron creadas las cosas, desde los grandes astros, las estrellas, hasta la molécula más diminuta, la más pequeña. Y por supuesto, cuando hablamos de la creación o formación del ser humano, el texto bíblico se detiene y deja de usar el mismo verbo y ahora lo cambia para decir que la creación del ser humano ocupa un lugar especial en la actividad divina de crear. Lo forma. No es solamente con el poder de la palabra, sino que ahora es el aliento de Dios. Es como decir, la palabra está aquí, no en la boca, pero el aliento viene del interior de Dios, de Cristo Jesús. Y es por eso que el verbo cambia para dar mayor realce a la creación del ser humano. Y lo vamos a ver en la segunda idea fuerza, que tiene que ver con que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, tenemos el quién, tenemos el cómo Dios creó, y ahora tenemos el qué Dios creó. Y el texto bíblico dice los cielos y la tierra. Sin duda alguna que este texto es maravilloso porque nos muestra un atributo de Dios como creador, nos muestra que toda su creación es perfecta. Y la última pregunta es ¿cuándo? Y el verso 1 lo responde. En el principio creó Dios.
Esta frase, el principio, es usada por muchos autores bíblicos, como por ejemplo, cuando hablan acerca de la fundación del mundo, la creación propiamente tal, pero incluso como parámetro de tiempo para decir que el plan de salvación estaba planificado incluso antes de la fundación del mundo. Este es un tiempo real, concreto, es un tiempo en donde comienza la creación. Es más, es el antecedente para decir que los días de la creación son días literales de 24 horas. Que el séptimo día de descanso es un día literal desde la puesta de sol hasta la puesta de sol, es decir, 24 horas del día. Muy bien, entonces lo primero que podemos destacar de esta lección es que en el principio, es decir, el primer texto de la Biblia nos responde quién, qué, cómo y cuándo. Vamos entonces al segundo texto y la segunda gran idea que podemos rescatar del repaso de esta lección. El siguiente texto que podemos leer de esta segunda idea central del repaso de esta lección es Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. El ser humano creado, a diferencia del resto de la creación, del resto de los animales, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que en sus cualidades y capacidades de amar, de relacionarse, por ende, con su Creador, fueron dotados de algo que los diferenciaba de los animales, por ejemplo. También su capacidad espiritual de adorar, como respuesta al amor. Ser semejantes a imagen y semejanza de Dios no era simplemente atributos corporales en semejanza al Creador, sino también en su esencia. Pero especialmente fueron creados con la capacidad de relacionarse entre ellos, entre Adán y Eva, y por supuesto con su Creador. La imagen y semejanza que Dios pone en el ser humano al momento de ser creados les permitía basar su relacionamiento en el amor y en la libre elección o la libre respuesta. Por lo tanto, la imagen y semejanza de Dios tiene mucho que ver con el libre albedrío, con la capacidad del ser humano, perfecto, pero con necesidad de relacionamiento, con el tener la capacidad de poder elegir amar a su Creador. Eso, sin duda alguna, que lo hacía distintivo de toda esa semana de la creación. Por esa razón, en el sexto día fue creado Adán y Eva, y en el séptimo día el Señor bendice ese día, lo aparta, lo santifica para que se pueda manifestar la imagen y semejanza de Dios en el hombre, es decir, el relacionamiento, un día de amor, un día para poder estrechar esos lazos entre el Creador y sus criaturas. Todo este ejercicio de adoración debía ser consciente, debía ser voluntario, debía ser racional, pero también emocional. Todas estas características o atributos en el ser humano respondían a la imagen y semejanza que Dios puso en ellos. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Y esa es la pregunta que la lección viene también como introducción para todo este trimestre a responder. Vamos entonces a la tercera y última idea. Después de haberlos creado a imagen y semejanza de Dios, les dio la indicación de que había un árbol en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual ellos, Adán y Eva, no podían comer. Este árbol revelaría que el ser humano no es o no fue creado como un superhombre. Aún sin pecado, aún siendo perfectos, necesitaban depender y demostrar su fidelidad a Dios cada día. Revelaría que el ser igual a Dios significa autonomía, significa tener en su propia mano su propia vida. Sin duda alguna que la oferta
el ofrecimiento que Satanás a través de la serpiente le hizo a Eva, sin duda alguna era para codiciar. Llegar a ser igual a Dios, sin duda alguna, era el desafío o el deseo de Satanás. Pero ¿qué involucraba esa frase, llegar o seréis igual a Dios? Para Adán y Eva, ¿qué involucraba para ellos? El ser igual a Dios significaría que ya no necesitarían depender de Dios. Era una expresa decisión de decirle a Dios, ya no te necesitamos en nuestra vida. De hoy en adelante nosotros vamos a considerar lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el árbol se le llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya no te vamos a obedecer. Tu palabra ya no va a ser el parámetro para determinar lo bueno y lo malo, sino que nosotros vamos a determinarlo. Interesante, tal vez es lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad. Por lo tanto, cuando el ser humano desobedece, cuando Adán y Eva quebrantan este relacionamiento, esta iniciativa divina que puso al crearlos a su imagen y a su semejanza, entonces inmediatamente Dios viene al encuentro. Usted conoce ahí el capítulo 3 de Génesis, que Dios salió en búsqueda del ser humano que estaba escondido, sufriendo las consecuencias del pecado. Temerosos, escondidos, el Señor les pregunta, ¿dónde están? Una pregunta que Dios hace para restaurar la relación. El pecado viene y quebranta el relacionamiento. El ser humano elige voluntariamente, con su libre albedrío, desobedece, y lo que ocurre aquí es la manifestación de la gracia y misericordia divina. Ese día hubo muerte, ese día hubo sentencia. La muerte estuvo precisamente en la tierra. De hecho, la tierra fue maldita. Hubo muerte ese día. El ser humano comenzó a morir, pero no fue sino hasta 930 años que Adán después murió. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos que Dios manifestó su gracia y su misericordia en aquellos que deberían haber muerto ese mismo día. Hubo maldición en la tierra, hubo una sentencia anunciada para la serpiente, para Satanás. Hubo esperanza ese día. Y dice la palabra de Dios en el tercer y último texto que vamos a usar para esta tercera idea fuerza, para esta tercera idea central. Dice el verso 21 del capítulo 3 de Génesis, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aunque de forma explícita la palabra pacto recién inicia en la historia con Noé, aquí nosotros cuando vemos a Dios restaurando el relacionamiento, cuando vemos a Dios extendiendo su mano, ideando una forma, un mecanismo o echando a andar aquel plan de salvación que antes estaba determinado incluso de la creación, nosotros entonces hablamos de que Dios comenzó un pacto con el ser humano. Lo inicia allí, pero ya estaba planificado, ya estaba estipulado. Y este pacto se trata de volver a relacionarnos con Dios, a pesar de que el pecado destruye este relacionamiento. Y de eso se trata esta temporada, y de eso se trata este trimestre, en donde Dios siempre tiene la iniciativa de buscar al ser humano. La pregunta es, ¿cómo va a responder el ser humano? ¿Cómo vas a responder tú y yo ante la iniciativa divina de cubrirnos, de justificarnos, de salvarnos? Y ya hemos llegado al final del repaso de las ideas centrales de la lección de esta semana. ¿Te gustó? Bueno, si es así, dale like, comparte, suscríbete y por supuesto nos reencontramos la próxima semana en la lección número 2. Dios te bendiga.